Fantástico. Bueno, queremos decir que tenemos una maravillosa presentación para este espacio, que es la columna de Ceruro, Salud Integral. Y que, bueno, un error que tuve yo, que arrancamos, un error técnico, completamente técnico. Error de pandemia. Exacto, que fue poner solo la pista. La pista. La pista de fondo que queda. Yo la voy a buscar acá, capaz, y en breve la pasamos, porque está tan buena que tengo ganas de escucharla. Bueno, la pasamos para el final mientras la dejamos para el final, hablamos, pero ahí está. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo se acuerdan el año pasado que arrancábamos los encuentros que eran más esporádicos? Este año vamos a estar todos los lunes hablando de salud, un poquito en estos tiempos, un poquito de salud, un poquito más integral, más hablando de educación, de lo que es, por ejemplo, otro tipo de dimensiones de nuestro cuerpo, que son fundamentales y que hoy en día quizás en donde se atiende mucho y con cierta lógica un solo síntoma o una sola enfermedad, se están un poquito dejando de lado otras dimensiones del ser que quizás son importantes y que también tenemos que tener en cuenta a la hora también de afrontar este tipo de situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que me parece importante, y hace muchos años que vengo desarrollando este tipo de abordaje de la salud desde un lado más integral y no quizás tan apuntado a lo biológicamente hablando, ¿no? A una enfermedad puntual o a un síntoma puntual, y eso. Y te acuerdas que arrancábamos preguntándonos cómo nos sentíamos. Y bueno, quizás arranco un poquito yo, y es que me siento bastante alegre por esta oportunidad de tenerla una vez por semana la columna, un poquito más que el año pasado. Es un gran desafío porque implica generar más contenido, que los hay, pero bueno, a veces implica que en nuestras otras rutinas se nos puede piantar o se nos puede complicar, y bueno, es un desafío importante esto de poder entrar una vez más y una vez por semana a hablar de salud, de educación, de espiritualidad, de distintos tipos de desarrollos del ser que hacen a la salud. ¿Vos cómo te sentís? Bueno, a ver, yo ahora me sentía un poco, estaba buscando tu presentación, o sea que me sentía un poco distraído, pero sí, tratando como de llevar un poco eso a lo que decís vos, ¿no? De conectar la salud con lo que nos rodea, ¿no? Y con cómo interactuamos con las cosas que nos rodean y en qué se convierten esas cosas, porque también como que depende de cómo lo decodificamos nosotros, qué sensación nos deja. Y bueno, yo qué sé, yo te puedo decir que me encuentro bastante bien dentro de todas estas cosas que vienen sucediendo, ¿no? El entorno que tenemos, que bueno, no es fácil adaptarse a esta realidad, ¿no? Desde ningún punto, o sea, ya sea en lo laboral, en lo familiar, a todos nos pasa que hay familiares que bueno, que vienen, no sabes cómo saludarlo, ¿viste? No sabes, y eso nos afecta y muy fuerte, o sea, en el diario vivir. Es decir, vos es alguien que quiero darle un abrazo, pero hace mucho que no lo veo y es complicado. No hablando concretamente de la pandemia, pero bueno, hablando de que eso sí me ha afectado un poco, lo noto en energías, en cosas mías, viste, que decís, cierto pedacito, viste, que está ahí como esperando que todo se restablezca de una buena vez. Ahí veremos cómo va sucediendo, si es que sucede. Sí, totalmente. Pero en líneas generales puedo decir que estoy pudiendo decodificar todo esto, estoy pudiendo transformarlo como en algo positivo, ¿no? Es decir, bueno, no, esto es como tuvo una gran enseñanza, lo podemos tomar así, como algo no positivo, pero poder transformarlo hacia algo positivo, como generar conciencia en algunas cosas, valorar algunas cosas que hoy no tenemos y por qué son tan importantes. O sea, que no tenemos o no tenemos la libertad de accionar sobre eso porque bueno, protocolarmente no se puede, entonces dándole dimensión y valor a ese tipo de cosas que no tenemos hoy por hoy. Sí, yo creo que es fundamental, y el tema que vamos a hablar hoy, que es más que un tema, hablar de alguien en particular, pero que tenía ese pensamiento y esa idea
de quitarle un poco la presión a las enfermedades y a las situaciones en las que uno tiene que vivir un conflicto particular o puntual, y es quizás, si algunos escucharon la columna donde hablamos específicamente del COVID y de la pandemia, en donde decíamos que lo importante es respirar, ¿no? Y de respirar conscientemente, en el sentido de lo que decías vos, ¿no? De, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué puedo sacar de positivo? ¿Qué es lo que qué desafío para mí? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué puedo dentro de las posibilidades aportar desde un lado en donde genere en el otro la unión, la empatía, ¿no? Porque de nada sirve presentar una idea opuesta o diferente si lo que busco es tener razón y lo que busco es convencer al otro. Lo importante acá, y que va a ser el sentido de esta columna, en donde muchas veces quizás voy a hablar de cosas totalmente diferentes a lo convencional, es la idea no es convencer a nadie, la idea es compartir una forma distinta que es principalmente muy respetuosa con el otro, porque una de las cosas que Hammer, que es lo que vamos a hablar de hoy, que descubre es el conflicto, y cómo el conflicto, vivir algo desde un conflicto genera más problemas que soluciones. Entonces, si yo tengo una verdad, pongámosle la palabra, no entre comillas, y una verdad que a mí me separa del otro, y bueno, ya arrancamos con un peldaño abajo, claro. O sea, justamente, más allá de que no quieras convencer, es exponer tu manera de pensar y compartirla con la otra persona. Claro. Y que la otra persona tome y acepte de lo que escucha, lo que vea. Y lo que siempre digo yo, no crean nada de lo que vamos a hablar acá, experimentenlo. Claro, es como desmenúcenlo, piénsenlo. Desmiéntanlo. Desmiéntanlo, vívanlo y desmiéntanlo. Una cosa que voy a desmentir y voy a desmitificar y voy a deshacer es mi error que tuve flagrante al no poner tu presentación y sí la música de fondo, porque nuestra Esther ha estado trabajando arduamente en estos minutos que le pasé. Y a ver, vamos a escuchar la presentación, que vale la pena. Doctor. Miedo, amenaza, lucha y prevención. Todos conceptos asociados a la salud, sin embargo, nada más alejado de ella. Te propongo desaprender y descubrir que la salud es conocerte, aceptarte y desarrollar todas tus dimensiones libremente, para así integrarte con tu entorno y la naturaleza. Para promover salud en vez de prevenir enfermedades, arranca la columna de Ser Uno Salud Integral. Ahora sí. Pero qué bonito, che, que te quedó. Fuerte un aplauso de producción para el señor Fabián Gusoni, ¿no? Que se mandó tremenda presentación de su propio espacio. El propio espacio. Atendido por sus propios dueños. Ahí va, todo, la puerta, todo. De la puerta para adentro está atendida por su propio todo. Él te abre la puerta, te limpia el pestillo, te toma la temperatura, te pone alcohol en gel, te limpia la alfombra. Te hace hisopado, todo. Todo te hace. Todo. Qué fantástico. Bueno, entonces justamente, ahí ¿no? Mirá. Que llegaron haciendo eco por el pasillo de la radio. Sí, totalmente. Bueno, entonces eso, habla ahí, la presentación lo dice, de prevenir en vez de en salud. En vez de prevenir, el famoso prevenir en vez de curar, en vez de prevenir, promover. Que promover implica atender todas las dimensiones, ¿tá? Y pues en la web, en Ser Uno Salud Integral, pueden buscar una definición más amplia y que, entre otras cosas, toma un documento de la OMS que dice que la salud tiene que ver con no solo con lo sanitario, sino con lo cultural, con lo educativo, con el medio ambiente, con lo económico, con lo laboral, con lo social. Con las personas que nos rodeamos diariamente, con todo el contexto. Entorno. No podemos ver a ninguna de estas dimensiones separadas y no podemos pretender solo estar bien físicamente sin atender el resto de las cosas, porque aparte es imposible, porque si uno está mal laboralmente, en algún momento eso se va a sentir en nuestro físico, o si está mal en la familia, o si está mal en lo que sea. Esto es un todo, no es algo separado, como quizás a veces la medicina convencional lo toma, y que algunas medicinas, como las orientales, toman más el todo, que como hacemos nosotros, que tenemos un médico para el corazón, un médico para el pulmón, un médico. Entonces,
la medicina, que principalmente no estamos negando, no estoy negando la medicina, sino que la medicina es muy importante y principalmente para salvar vidas, claro. Pero no es la encargada de promover la salud. La salud la deben promover desde la familia hasta los centros educativos, el gobierno, los medios de comunicación, algo que desde mi punto de vista hoy en día los medios de comunicación no están haciendo, que es están atendiendo solo a defenderse de algo y pocas veces se escucha temas de promoción de salud, ¿no? De qué podemos hacer para mejorar. Sí, o sea, tener una vida más saludable antes de enfermarse. Claro. Y en todo sentido, en todos sus aspectos, o sea, no solo eso como veníamos hablando, ¿no? No solo a través de decir, bueno, cuidarse físicamente, no solo hacer deporte, que también es una parte importante, no solo cuidarse la alimentación, ¿no? Cuidar nuestros vínculos, cuidar nuestra manera de relacionarnos con la otra persona. En el caso, por ejemplo, puntualmente de Hammer, que primero, antes que nada, saber que era un médico alemán que murió en el 2017 y que antes de ser médico se graduó como maestro en teología. O sea que no estaba tampoco tan alejado de esta idea de entender la salud no solamente de lo sanitario. Si ustedes recuerdan, la primera vez que estuve acá les dije que en algún momento íbamos a tratar el tema puntualmente de Hammer, porque es para hacer una película. Y bueno, a grandes rasgos produzcamos la película de Hammer, Fabián. O sea, ¿la hizo alguien hasta ahora? No hubo nadie que se animara a editar sus libros. No creo que nos dejen hacer una película. Pero sí que se nos va a complicar en el camino. Hammer tuvo que crear su propia editorial para poder publicar sus libros, porque no le permitían, y presentaba sus libros y sus textos en editoriales en Europa, y bajo amenaza de los gobiernos se les negaban. Y de hecho está la anécdota que el día que él imprime su primera camada del Nuevo Testamento de la medicina germánica, salía de su editorial y fue baleado el parabrisas por esas cosas. ¿Y por qué tanta polémica alrededor de...? La polémica de Hammer, como ustedes saben, o los que no saben, arranca cuando su hijo Dietrich Hammer muere por un curioso accidente donde una bala atraviesa su cuerpo, disparada por el príncipe Emanuel de Saboya, que era el último príncipe heredero de Italia. Mirá. El príncipe Humberto, sí, que estaba en una fiesta en un barco, y el hijo de Hammer, Dietrich, estaba en otro barco, y bueno, recibe esta bala. ¿Qué año estamos hablando ahí aproximadamente? De 78. En el 78 fallece el hijo de Hammer. Hammer ya hacía desde los 22 años que se había recibido de maestro de teología, y aparte 2 años después se recibió de médico intensivista. Durante muchos tiempos estuvo trabajando como médico intensivista, que son aquellos que cuidan en el CTI a los pacientes, principalmente los pacientes oncológicos. O sea que tenía el cáncer de cerca, y además estaba, ya tenía toda una carrera encima, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años de médico, con todos sus paradigmas y toda su aprendizaje, ¿no? O sea, tuvo su manera de aprender y de codificar todo esto como era la salud, ¿no? Totalmente. Cuando su hijo fallece, a los pocos meses, él genera un cáncer testicular, y él logra percibir que había una conexión, que él era una persona sana, que nunca había tenido ningún problema grave de salud, y dijo, bueno, algo pasó esto puntual. Entonces empezó a investigar. Él era jefe de la Universidad de Múnich, era en la clínica, y empezó a comparar los estudios médicos con la historia psicológica de los pacientes, y empezó a descubrir que todos tenían un conflicto, que él le pone en honor a su hijo el conflicto de Dietrich Hammer, donde él descubre que a través de un conflicto, que ya lo hemos hablado y que invito a visitar Spotify y todo para que vean la columna, sabemos que a través de un conflicto se despiertan programas que hoy en día nosotros llamamos enfermedades, pero que en realidad Hammer descubre que toda información, todo conflicto tiene un porqué y un para qué, principalmente, que no es porque sí, sino que es que cada programa que se genera es para volver a obtener la homeostasis del cuerpo. Eso lo descubre, y en 1981 lo presenta en la Universidad
donde él había estudiado y donde después de recibido él siguió trabajando, o sea que él conocía a todo el mundo ahí yo siempre hago la pregunta, digo, imagínate que vos estudies 20 años trabajando en un lugar, descubras algo novedoso que puede ser muy importante para muchas personas. Te empiezan a tildar con el mote de loco, ¿no? Pero vos estás 20 años, es como que nosotros estuvimos trabajando 20 años, vos vas a confiar en presentármelo a mí, y bueno, lejos de eso, hasta el día de hoy, y luego de 2 sentencias de la Corte de Alemania, donde obliga a la Universidad de Tunheim, muy bien pronunciado. Tunheim, hasta el día de hoy la tesis de él sigue estando sin revisar, sin ninguna explicación y sin ningún motivo más que... No, sí que está sin revisar, o sea que no la leyeron, o que la leyeron pero la ocultaron ahí. Yo creo que la leyeron, leída, ¿no? Pero cuando vos estresás una tesis, implica que vos presentás en una tesis de qué manera o cuáles son las maneras que podríamos... Incluso él presentó una carta diciendo que que él se ofrecía a estudiar 200 casos en un día, y que si uno de los casos fallaba, solo uno, él entregaba su título. Eso se hizo y no falló en ninguno de los 200 casos que él revisó en su momento. Luego, después de esto, él siguió insistiendo, siguió siendo perseguido, y en 1986, por una demanda de colegas, se le fue retirado el título para ejercer la medicina. O sea que él no pudo entrar, o sea, no pudo trabajar más como médico titulado. Nunca más pudo trabajar como médico titulado por abonar a esa postura. A ese momento, cuando él cae preso, 19 meses de prisión, él tenía 20.000 casos documentados, en donde de esos 20.000, la Corte y la Fiscalía llamaron a 6.500 casos. De los 6.000 como testigos. De los 6.500 casos, 6.000 seguían vivos después de 5 años de haberse declarado un cáncer. ¿Por qué es importante 6.000? Porque para la medicina convencional vos estás curado, entre comillas, de un cáncer si pasaron 5 años y vos seguís vivo. Entonces, de 6.500 había 6.000 que hasta la fecha del juicio seguían vivos. Con la terapia esta que habían recibido con la técnica que había recibido Hammer, en donde él demuestra un porcentaje que hoy en día, por ejemplo, la quimio y la radio no la tienen, porque estamos hablando de 6.500 de 6.000 en 6.500, estamos hablando de cerca de un 80%, de más del 80%, cuando la radio y la quimio apenas araña el 50% de las posibilidades. Impresionante. Bueno, pero lo más interesante... Ahí está la pregunta de por qué lo persiguen, ¿no? Ahí está la respuesta. La respuesta a por qué lo perseguían. No, bueno, eso, ¿no? Hablando un poco de... Ponerse a pensar, decir, bueno, ¿cómo descubre él toda esta cuestión? Porque él también lo vive en carne propia. Totalmente. Él empieza a interesarle esto de cosas que le pasan a las personas y que impactan tan fuertemente en su vida que le puede llegar a generar una enfermedad, incluso como el cáncer, porque lo vive en carne propia a través de la muerte de su hijo, junto con su esposa. Y si bien él, cuando él descubre eso, se atendió de los métodos convencionales, porque obviamente todavía no estaba desarrollado su metodología, lo único que él aceptó fue extirpar el tumor. El resto del proceso, por lo general se extirpa y se hace quimio o radio, él no la hizo y logró llegar hasta el 2017 en su vida, ¿no? O sea que es importante y fundamental una cosa que es algo que siempre hablan de Hammer y que no es verdad. Hammer no reniega de la medicina, Hammer no reniega de que las enfermedades no existan. Lo que él dice es que no es el concepto como lo tenemos. O sea, las enfermedades son procesos y hay procesos que no se pueden interrumpir. Hay tipos de procesos que de interrumpirse, principalmente los que están en reparación, y como ya lo hemos hablado, los procesos de reparación son más del 80% de lo que nosotros llamamos enfermedades. Por ejemplo, el presente de hoy en día es un conflicto de reparación, es un conflicto en fase de reparación. Entonces, lo importante
y lo más importante que él decía era la posibilidad de poder vivir una reparación o cualquier conflicto sin el estrés, sin el pánico, sin esa situación en donde, bueno, no, esta situación que es muy grave y que hay un montón de casos que podemos hablar desde la leucemia hasta un infarto, son reparaciones. Y qué diferente es para una persona decir, no me voy a morir, estoy pasando un proceso, o tuve un infarto y bueno, no es algo malo, es algo que tiene un sentido. Si bien es difícil, es doloroso y tiene sus situaciones, poder vivirlo de una manera diferente, sin agregarle una carga emocional, hace que no vuelva a despertar un conflicto. Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un infarto. Un infarto es una solución de un conflicto de luchas en el territorio. Ajá. ¿Tá? Entonces, si yo durante más de un año estoy en lucha de un territorio, que como decimos siempre, el territorio puede ser lo que para mí es el territorio, mi casa, mi trabajo, el grupo de amigos, lo que sea. Yo soluciono ese problema, puedo tener un infarto. Entonces, si yo venía de solucioné este problema y me viene un infarto, ahí va, y lo vivo como algo negativo, vuelvo a entrar y suponete que, por ejemplo, sea que me fui de mi casa porque me peleaba con mi familia, con mis padres o con quien sea, ¿no? Y debido al infarto vuelvo a mi casa. Vuelvo a activar el mismo conflicto que me llevó a ese infarto. A esa resolución, como a la flor de esa planta, ¿no? Es como un círculo vicioso que, teniéndolo en cuenta, sabiendo cuáles son los procesos, hace que un médico sepa qué medicar, cuánto medicar y en qué momento hacerlo. Ahí va. Y vamos a un caso no tan extremo, ¿no? O sea, mucha gente, más que nada hoy por hoy, replica, ¿no? De que, por ejemplo, te agarraste una gripe después de tomar una decisión recontra importante, después, como decir, bajar la pelota en algunas cosas que venías a full o lo que sea, y venís traca con eso, traca, y en un momento decís, bueno, ya solucioné este tema, bajé la guardia, bajé la defensa, prum, gripe. La gripe es vuelo amenaza en el territorio. Ah, mira. Entonces, cuando una decisión es muy importante, y que implica cosas dentro de tu territorio, solucionarlo implica que, bien, porque como hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos con el tema del COVID? Agrandamos adelgazamos los tubos por donde respiramos para agrandar el agujero por donde pasa el aire. Cuando solucionamos eso, empieza la inflamación, la mucosa, el goteo nasal, que es situaciones para volver a inflamar el tejido, para volver a poner el tejido como estaba antes del conflicto. Por eso la gripe por lo general está asociada a después de haber solucionado un problema, después gente que se engripa los fines de semana y le echamos la culpa que salimos desabrigados, y en realidad es porque tuviste toda la semana con una amenaza en tu trabajo, en algo así. Y lo solucionas el fin de semana. O los niños, en muchos casos los niños que van a la casa y se engripó en la escuela. En realidad no, si la gripe arranca en la casa, el conflicto está en la escuela. Antes. Y si se engripa en la escuela, el conflicto está en la casa. Tomar en cuenta esas situaciones hace que el tratamiento médico o que el abordaje educativo, por ejemplo, sea distinto. O sea, yo no voy a estar pendiente de si el niño estaba enfermo o no. Yo voy a saber por qué se enfermó. Y si se enferma en la escuela, digo, bueno, hay un problema. Yo docente o equipo docente, digo, bueno, hay un problema en la casa. O si es al revés, si se enferma en la casa, bueno, algo en la escuela estamos haciendo mal. O sea, todo esto que Hammer descubre no tiene solo aristas en lo sanitario y en la salud y específicamente la prevención de enfermedades. Implica y toca todos los aspectos de nuestro ser. Y todas estas cuestiones que Hammer como que se da cuenta, no empieza a investigar y todo esto, luego no pudo seguir porque bueno, se acaba su carrera como medicina, bueno, él siguió investigando igual por su cuenta, sin... Sí, él siguió hasta que se murió. Hasta que murió en el 2017. En 2014 se calcula entre 40.000 y 50.000 casos documentados. Increíble. Se habla siempre, no se tiene el dato exacto, porque luego de toda la persecución por más de 20 años de Hammer, no se sabe a ciencia cierta qué materiales tiene escritos, porque confiaba en muy pocas personas.
hoy en día está su hijo, algún hijo más y algún allegado cercano que pueda tener esa información. Claro, eso te iba a preguntar, si hay alguien que se ha encargado de sostener esa antorcha, ¿no? Y de decir, bueno, acá hay años de investigación, hay pruebas, porque tenían muchas pruebas. Y bueno, luego de ser silenciado un montón de veces, ¿alguien se animó a agarrar esa antorcha? Además de vos, que veo que... Hay un montón de gente. Hay un montón de gente, como yo, y obviamente gente que sabe muchísimo más que yo, que han leído el Nuevo Testamento de la Medicina Germánica, que lo pueden descargar, por ejemplo, en la página de Ser Uno Salud Integral. Y bueno, y gente que ha hecho seminarios y que se puede tomar. No existe hoy en día, nadie te puede decir yo soy el que te va a certificar de nueva, porque Hammer nunca creó un sistema de ese tipo, de un legado académico donde él pueda certificar, ¿no? Él, algunas personas allegadas, hay una doctora en Canadá y bueno, algunas personas más que son las más allegadas, por decirlo de algún lugar, pero él se lo tenía también como una persona muy poco protocolar, muy que te decía las cosas de frente. Informal, ponele, por llamarlo de alguna manera, sí. en el aspecto... Un poco chúcaro por todo lo que le tocó por todo vivir, lo vivido, ¿no? Porque desde que arrancaste a descubrir esto, tus propios colegas te denuncian, ya te queda poca gente en quien confiar. Entonces, y cada vez que iba era para atacarlo, no era hay algunas que otras entrevistas en donde él estuvo en programas, y en realidad él era él contra todo el panel y todos los que estaban ahí. Entonces era un 1 contra 6, 1 contra 5, y siempre terminaba en minimizar la discusión a cura milagrosa, cura no sé qué, o sea, nunca nadie se quedaban ahí en la superficie, ¿no? De decir, bueno, sí, te curas milagro. No es un milagro indagar en uno mismo y en lo que lo rodea. Y en realidad lo que él apuntaba era eso, a que uno tiene la capacidad de forjar su salud y que no depende de un profesional para ser saludable. Sí depende de un profesional para salvar su vida o para cuando me quebré algo, alguien me ponga porque eso sí sería una cura milagrosa, pero lo que Hammer plantea y después todas las terapias que vinieron después, la biodecodificación, todo ese tipo de situaciones que sin Hammer hoy en día no existirían o por lo menos estarían en pañales, parten de esa base de que en realidad lo importante acá no es que vos mates el síntoma, porque vos vas a matar el síntoma y ¿por qué se generó ese síntoma? Va a aparecer de vuelta, va a volver a aparecer. Es como el famoso ejemplo de la luz en el tablero. Si yo tengo un auto y se me prende una luz en el tablero, la medicina hoy en día lo que hace es arreglar la luz. Claro. Y en realidad no tenés que arreglar la luz, tenés que ver qué significa esa luz y qué te está indicando algo. Bueno, la salud y los síntomas particularmente son iguales, son una luz que aparece y en algunas filosofías como sobre todo las orientales o alguna de Medio Oriente hablan de que los síntomas, las enfermedades son las alarmas de que nos estamos muriendo. Son las en el sentido, no en el sentido de morir, van indicando como etapas, ¿no? Como que desgaste, vamos atravesando. Nos estamos desgastando. Entonces el cuerpo te avisa antes que te estás desgastando. Lo que pasa es que nosotros no estamos todo el tiempo viéndonos para adentro y pensando, hoy me levanté con un dolor atrás de la muela. ¿Y por qué tengo este dolor que ayer no lo tenía? Y ahí lo dejamos pasar. Capaz que lo dejamos pasar, pero en realidad pensar y investigarse a uno mismo y decir, bueno, pero ¿por qué hay este tipo de situaciones? Acá tengo una mano levantada, puede ser, de Gastón Pinera. ¿Le podemos dar Yo pienso que sí, si tiene la mano levantada hay que dejarlo participar, a ver si podemos. Hola, Gastón. Está muteado ahí, a la que le sacamos el solicitar que se desmutee. Seguramente quiera... ¿O se habrá dormido? Se durmió con la mano levantada. Bueno, capaz que fue sin querer. Fue sin querer. Bueno, nada, importante y fundamental, y que también es para esta columna y para todas las que vienen. La idea es eso, no negar nada, no luchar contra nada, sí aportar algo más, aportar una visión más en tiempos de donde quizás
el conflicto está al salir a la calle. Al salir a la calle estamos viviendo en permanente conflicto. Eso es una de las cosas que quizás con Hammer no se estaría viviendo. O sea, no implica que no te cuides. No es necesario vivirlo con pánico ni pensando que el otro es una amenaza y esa idea de que hay personas que me pueden hacer daño. En realidad, si tú te cuidas, si tú haces las cosas que para vos son de cuidado fundamental, nada, no hay forma de que el otro te pueda dañar, porque vos en tu ser total, en tu dimensión integrada, estás siendo cuidadoso contigo. Y desde un punto más metafísico y más espiritual, vos vas a atraer gente que te aporte salud, no gente que te amenace a la salud. Claro, con la intención clara ahí de querer, o sea, de cuidarse y de querer, no protegerse, pero sí de querer hacer las cosas bien y de rodearse de gente que realmente le hacen bien a uno, es que ahí uno consigue este camino, ¿no? Y puede, eso, ¿no? Estar protegido, estar como bien, consciente y bien parado en las cosas que uno quiere. Me dice Gastón Pinela que hay 25 segundos de delay, así que a partir de este momento vamos a esperar a que él se desmutee. Así que cuando vos quieras empezar a desmutearte, nosotros cuando veamos que estés desmuteado vamos a poder escucharte. Sí, ahí intervení diciendo hola nomás, porque tenemos que afinar estas cuestiones todavía. Él está escuchando desde la transmisión y no desde el Zoom, porque lo tenemos muteado también de ese lado. Claro. Pero desmuteate cuando vos quieras y podemos escuchar tranquilamente. O aparece nomás ahí en cualquier momento. Irrumpí el éter. Irrumpí el éter en el momento que quieras, que ya está irrumpiendo en el éter. Ajá. ¿Nos escuchás? Aló. Sí, perfecto. Sí. Bueno, antes de que volverme loco porque estoy escuchando a través del Facebook, quería hacer 2 consultas para Fabián. La primera, si vieron la serie que se hizo de Hammer. Aparentemente no. No. Es ¿La viste, Fabián, vos? No, me acabo de enterar. Ajá, bueno, ¿Nunca viste Martillo Hammer? No la vi. Por algo tú sos el gran descubridor. Sos el descubridor, claro. No escucho nada, pero igual. Martillo Hammer es un policía que anda con una pistola gigantesca y bueno, le dice martillo. Calculé que era él. Después la otra consulta, y esta es un poquito más seria. ¿Alguna vez Hammer tomó en cuenta la psicología a la hora de hacer sus trabajos? Digo, porque la parte psicológica a la que acudimos muchos a veces viene de la mano de quizás esos criterios que tomaba Hammer o que tomaba alguna otra persona a la hora de dar los diferentes diagnósticos, digamos, sobre los programas. Sí, si vos recordás cuando empezamos la charla, que yo empecé a comentar acerca de que él empezó a hacer los estudios en la Universidad de Múnich, él comparaba los estudios, las tomografías y todo tipo de estudios clínicos con su historial psicológico, y en todo momento, porque lo que él descubre, el gran descubrimiento es que cuando hay un conflicto biológico, se manifiesta al mismo tiempo en la psique, en el órgano y en el cerebro. O sea, es fundamental. Sí, a través de tomografías, es verdad. A través de tomografías. Que estudiaba... Se llama el foco de Hammer, que él descubre cómo el conflicto tiene un impacto tanto físico como mental, como psicológico. Entonces, era fundamental para él tener la clínica psicológica también a la par de la clínica física, y poder comparar las dos. Es fundamental saber la historia y principalmente cómo esa persona percibe su realidad, que es lo que trata un poco la psicología. Es lo que trata la psicología, es descubrirnos de qué manera qué es lo que para nosotros es un problema, porque para lo que en mí es un problema o una amenaza, para otra persona no lo es. Entonces la psicología lo que trata de buscar es eso, es ver que vos descubras cuáles son tus miedos, cuáles son tus frustraciones, qué es para vos una frustración, qué es para vos un conflicto. Entonces es fundamental para Hammer y
y para otro tipo de, y para todas las terapias nuevas que hablan de este tipo, en donde hay que vincular un conflicto a un síntoma o a un proceso biológico, es fundamental la psicología. Sí, no te va a escuchar, pues ya se muteó, tiró la pregunta y escondió la mano. ¿No está ahí? Está reconectando su audio. ¿Te pude responder? Él levanta la mano en todo momento. Sigue con la mano levantada. Bueno, está reconectando el audio, pero bueno, básicamente, no sé si hay alguna cosa más que quieras agregar de Hammer, alguna bibliografía que esté interesante, además de la que ya dijiste que podemos sacar de Ser Uno. Ese libro, que es un libro de 900 páginas, y que invito a leer, porque en realidad, a pesar de ser de 90 páginas, es fácil de leer, no es muy complicado, pero antes de leer... No tiene mucho tecnicismo. No tiene mucho tecnicismo, tiene mucho tecnicismo, pero es fácil de comprender. Pero para hacerlo más fácil aún, los invito a leer el libro que también está en la página, que se llama La medicina patas para arriba. Ajá. Y que es una... Que fue un poco más o menos lo que hizo Hammer cuando empezó a cuestionar, a rascar un poquito. Fue un poco más o menos lo que hizo Hammer, y que en realidad lo que hace es un estudio de un par de médicos, que ahora no recuerdo el nombre, que hicieron como un resumen, como que bajaron a tierra la obra de Hammer y la explican más a lo criollo, por decirlo así, o a lo terrenal. Y es un libro que bastante tendrá 200 páginas y que es más fácil de leer y muy, muy entretenido de leer. Bueno, Gastón, ahí veo que estás reconectado, estás muteado, no sé si querías dejar algún último aporte antes de terminar la columna de Fabián. Ahí nos irá diciendo, porque bueno, sabemos que está con el delay, así que va a ir apareciendo. Nosotros te agradecemos de que estés no solo como columnista, sino también ahora en el equipo de producción del programa, y que traigas este tipo de temas mucho más interesantes, y que nos vas a seguir trayendo de este tipo de información. Totalmente, porque lo importante es eso, es lo fundamental para la salud y todo, es poder tener información. Chicos. Sí. Diga. Chicos, es como Alf, viste, este aparece atrás de... Nuevamente, gracias Fabián por tu explicación. Y quería, ya que estamos, a activar un poco las redes, porque a través del Facebook te hicieron una consulta, Fabiana, bien, que agradece que hayan vuelto a sus oídos. Pregunta, o qué opinás de la decodificación emocional, que es una terapia alternativa que dice que toda enfermedad tiene una base emocional y en realidad la enfermedad llega para sanarnos. Bueno, básicamente más o menos lo que estabas hablando vos de los programas y del proceso en realidad evolutivo de cada uno. Decodificación emocional, bioneuroemoción, decodificación biológica, son todas en esencia parten de lo mismo, que es el descubrimiento de Hammer. Y lo importante es eso, es poder conectar lo emocional, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos, ponerlo en coherencia para que cuando no estamos en coherencia en lo que sentimos, en lo que hacemos y en lo que pensamos, es que aparecen este tipo de situaciones. Lo importante y lo fundamental es que la diferencia que hay entre Hammer y la nueva medicina germánica y el resto de las medicinas o estas terapias nuevas es que van un poquito más allá. Hammer solo se ocupó de síntomas biológicos, y quizás estas otras terapias que también manejo y en algún momento vamos a hablar, habla un poquito más, ya hablamos, ¿se acuerdan de el proyecto sentido, el transgeneracional? Abarcan un montón más de síntomas, como por ejemplo lo vincular, lo que tiene que ver más con lo social. Hammer, quizás por un poco de que no le dio tiempo, porque entre que investigaba y salía corriendo atrás de lo que lo perseguían, pero yo creo, y teniendo la información de que él era maestro en teología, si hubiera tenido el tiempo, el apoyo, el financiamiento para investigar, hubiera llegado quizás a unos mismos resultados. Ahí va, bueno, le agradecemos muchísimo entonces la participación a la escucha ahí, Fabiana Rulo, que desde el año pasado nos viene bancando los trapos. Sí. Lo hizo a través de Facebook, pero no solo por a través de Facebook uno puede comunicarse y ver y como eso, interactuar con el programa. También se puede hacer a través del WhatsApp. Ahí el telefonista nos va a estar
No, a ver, Alf. sí, a ver, Alf. Y bueno, y también a través de la radio, ¿no? De FM Ciudadela 88.7 y a través de Spotify, luego que colgamos los podcasts del programa, y a través del streaming de la radio también. Así que nada, eso, Fabián. Antes de irnos quería leer un par de mensajes que llegaron al WhatsApp. Gastón, 094 90 1007. Les queremos decir que no estamos pudiendo nosotros leer los mensajes de Facebook porque tenemos el teléfono de espaldas a nosotros. Sí, de hecho el video en vivo está interrumpido en este momento. Ah, buenísimo, está genial. Así que se habrá pagado. Contanos, Gastón, ¿qué dice la gente en las redes? Bueno, les puedo decir lo que dice la gente, más no puedo reproducir lo que ustedes me dijeron porque no los escuché. Lo que le dice la gente es que desde Dolores, Soriano, está escuchando un muchacho que se llama Jorge, junto con su familia. Va a ser abuelo Jorge, así que le mandamos un saludo, que se alegra por el regreso del show. También Tamara desde el barrio Goes está escuchando. Y bueno, hay personas que también están mandando saludos y diciendo que bienvenidos y demás. Fantástico, bueno, muchos besos, muchos saludos para ellos. Y acá, mientras nos hacemos gestos y tratamos de seguir resolviendo problemitas técnicos, nos vamos a ir a la pausa, y luego de la pausa vamos a volver con una gran humorista, una gran presentadora de televisión como lo es Manuela Silveira, y que también vamos a estar hablando un poquito de nuestra conexión con el cuerpo, pero desde otro lado. No sé si desde otro lado, creo que tiene que ver y que es una gran herramienta para la vida, de conectar con nuestro cuerpo y con nuestro humor. Que nuestro humor nos guía y nos lleve a donde realmente queremos ir. ¿Te acordás la frase que siempre digo yo, no? Que es el humor es cosa seria, ¿no? No me tomo en serio nada que no me haga reír. Bueno, es una linda frase que le podemos hacer en una remera a la señora Manuela Silveira y dársela en algún momento. Así que nada, nos vamos a ir escuchando Magnéticos, The Snake.